El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. Desde tiempos inmemoriales ha habido asesinatos. Y también desde entonces ha existido la obsesión por encontrar a los asesinos. Y cuando los detectives y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. En los años 80, un caso en Inglaterra revolucionó la lucha contra el crimen. Dos chicas de 15 años, menos de 3 años entre una y otra y en la misma zona. Parecía que el responsable de ambos asesinatos era la misma persona. El revolucionario avance, el análisis de ADN, una especie de huella dactilar genética. Se pensaba que el ADN podría no ser lo suficientemente estable como para ser útil para la ciencia forense. Pero los resultados fueron completamente sorprendentes. Todos los policías estaban fuera de sí cuando llegó la información. No podían creerlo. Fue un golpe muy duro. 2 décadas más tarde, el análisis de ADN se somete a la prueba final: determinar la identidad de uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. El ADN se convirtió en la piedra angular de la investigación. Laboratorio contra el crimen. Pruebas de ADN. Wichita, Kansas. Primavera de 2004. Un periodista entra a toda prisa en la jefatura de policía. Trae consigo una carta sumamente importante. Era un documento de una página, con las fotocopias de 3 fotografías y un permiso de conducir. Las fotografías son de una mujer tumbada en el suelo. Y el permiso de conducir pertenece a Vicki Wegerle. Los investigadores de Wichita conocen muy bien ese nombre. En los años 80, Vicki Wegerle fue víctima de un horrible crimen. Un caso sin resolver que sigue abierto casi 2 décadas más tarde. Vicki Wegerle fue asesinada en 1986. El servicio de urgencia se llevó el cuerpo antes de que llegase la policía, por lo que no había fotografías de Vicki Wegerle en la escena del crimen. Esas fotografías no las habíamos tomado nosotros. Lo que solo podía significar una cosa. Por todo lo que sabíamos del caso, estaba claro que lo había enviado el asesino. Wegerle estaba atada de manos. Tenía un pañuelo atado al cuello y había una cosa más. Al final de la carta había una firma. Una firma familiar y escalofriante. Las iniciales BTK. BTK son las iniciales en inglés de atar, torturar y matar. La búsqueda de BTK empezó en 1974. Su primer homicidio fue un cuádruple asesinato en la zona este de Wichita. La mañana del 15 de enero de 1974, la familia Otero fue asesinada. Los 4 habían sido estrangulados. Estaban atados y la hija menor estaba colgada en el sótano. De la noche a la mañana todo el mundo reforzó la seguridad de sus casas y compraron cerrojos para cerrar por dentro. Hasta ese momento, Wichita era una comunidad en la que la gente no cerraba las puertas. Estaban siempre abiertas y a nadie le preocupaba. Pero esto solo era el principio. BTK atacó de nuevo varias veces.
A finales de los 70 se había atribuido el asesinato de 7 víctimas. De repente teníamos un asesino en serie en Wichita, Kansas, y la gente estaba muerta de miedo. En esa época, en Wichita, no se les hablaba a los niños del hombre del saco, sino de BTK. Este proyectaba sobre esta ciudad una sombra de terror inimaginable para alguien que no viviese aquí. BTK alimentaba el miedo. Se reía de la policía a través de cartas. BTK empieza la carta de hoy con una pregunta: ¿cuántos más tengo que matar para que me toméis en serio? Se alimentaba de la publicidad. Le encantaba escribir cartas a los periódicos y también a nosotros. La policía de la ciudad unió sus fuerzas con el FBI para llevar a cabo una persecución a nivel nacional. Estudiaron cada indicio en busca de pistas. Ningún detalle se pasó por alto. Se investigó a conciencia para determinar el tipo de papel, la fotocopiadora o incluso la máquina de escribir que se utilizó para escribir las primeras notas que envió. Durante décadas, los investigadores se habían servido de las huellas dactilares, la única prueba que era distintiva de cada persona. Pero BTK era listo. No dejó huellas dactilares en ninguno de sus crímenes. Sin embargo, en el crimen de la familia Otero dejó una prueba: semen. Una mezcla de fluidos corporales cuyo objetivo es proteger los espermatozoides. El semen puede contener anticuerpos con los que es posible determinar el grupo sanguíneo. Esto podría ser útil si BTK tuviese un grupo sanguíneo muy raro, como AB negativo. De los 8 grupos sanguíneos existentes, el AB negativo solo lo tiene un 1% de la población. Si BTK era como la mayoría de estadounidenses, tendría el grupo A o 0, de los que hay millones de personas. Pero ni siquiera se pudo extraer el grupo sanguíneo del semen de BTK. Y siguió matando. A mediados de los 80, de repente se esfumó. Dejó de matar y dejó de comunicarse con nosotros. Simplemente se convirtió en un caso sin resolver. Dejó de haber actividad. O estaba en la cárcel o estaba muerto, o se había ido a otra parte. Nadie esperaba ya que volviese a matar. Había pasado demasiado tiempo. Cuando ya han pasado 14 o 15 años desde el último asesinato, ya se considera un caso sin resolver, un caso muerto. Todo el mundo cree que la historia ha terminado. Ahora, 25 años más tarde, la macabra carta que ha recibido la policía de Wichita es la prueba de que BTK ha vuelto. Listo para asesinar de nuevo. Las nuevas generaciones que no lo habían conocido estaban ahora aterrorizadas. Pero la policía cuenta ahora con una nueva arma. Una herramienta forense que puede transformar casi todo lo que produce el cuerpo humano, desde el cabello a las células de la piel, pasando por el semen, en una prueba identificativa: el análisis de ADN. Mucho antes de llegar a estar relacionado con la criminología, el ADN, o ácido desoxirribonucleico, ya fascinaba a los científicos. Se dieron cuenta de que era el componente básico de la vida. En 1953, los investigadores James Watson y Francis Crick utilizaron rayos X para ver qué aspecto tenía el ADN, la famosa doble hélice. 30 años después de este descubrimiento, el ADN se utilizó por primera vez para hacer una prueba de paternidad. Y en los años 80 fue la primera vez que se capturó a un asesino gracias a las pruebas de ADN. Noviembre de 1983, Leicestershire, Inglaterra. Es una tarde de lunes normal para una adolescente normal. Linda Mann era una estudiante brillante, preciosa, que iba a la escuela del pueblo de Narborough. Una fría tarde de noviembre, después de haber trabajado de niñera, tomó un atajo llamado el Sendero Negro.
A la mañana siguiente, un hombre va en bicicleta al trabajo. Mientras iba hacia su trabajo, vio el cuerpo de una chica. Se trata de Linda Mann. La habían estrangulado, posiblemente con su propia bufanda. Y había evidencias de agresión sexual. Se llevó a cabo una investigación completa de la escena del crimen y de la zona de alrededor. La policía peina la escena en busca de pistas. Sangre, fibras, trozos de tejido. Cualquier cosa que les ayude a encontrar al asesino. Había restos de semen en el cuerpo. Y la policía mandó inmediatamente una muestra de semen para que hicieran la prueba. Los anticuerpos presentes en el semen indicaban que la sangre era del grupo A. Pero esto no es de mucha ayuda. El grupo A es uno de los grupos sanguíneos más comunes en el mundo. Solo en Inglaterra, 1 de cada 10 hombres es del grupo A. Solo con los habitantes de Inglaterra, eso supone varios millones de sospechosos. Así que el grupo sanguíneo es inútil en la investigación. Y la ciencia no puede hacer nada más para identificar al atacante de Linda Mann. Durante los siguientes 3 años, la investigación queda estancada. Hasta que un nuevo golpe deja a la ciudad de Leicestershire tambaleándose. Otra chica joven ha sido agredida sexualmente y asesinada. Dawn Ashworth. Y el atacante es inquietantemente similar al de Linda Mann. 2 chicas de 15 años, menos de 3 años entre una y otra, y en la misma zona. La policía de Leicestershire llegó inmediatamente a la conclusión de que era muy probable que el asesino de Linda Mann fuese también el mismo que el de Dawn Ashworth. 3 años después de que Linda Mann fuese asesinada en Leicestershire, Inglaterra, una chica de la misma edad, de la misma zona, sufre su misma suerte. Dawn Ashworth, del vecino pueblo de Enderby, era una estudiante inteligente, preciosa y muy querida por todo el mundo, que estaba paseando por un sendero aquella tarde. Dawn nunca volvió a casa. La frenética búsqueda acabó con un descubrimiento horroroso. La habían estrangulado y también habían abusado sexualmente de ella. De nuevo, los investigadores encuentran semen y de nuevo utilizan la única prueba forense de la que disponen. Los resultados revelan que el asesino de Dawn es del grupo sanguíneo A, el mismo que el del asesino de Linda Mann. Parecía que el responsable de ambos asesinatos era la misma persona. Pero de repente parece que ya no va a ser necesaria la ayuda de la ciencia. Cuando un adolescente del lugar llamado Richard Buckland empieza a hablar del crimen con sus amigos. La policía se lo lleva para interrogarlo. Dijo que había visto a Dawn Ashworth entrar en la calle 10 Pound Lane la noche que desapareció. Describió un par de detalles sobre la escena del crimen que pareció sospechoso que conociera. Y no pudo explicar de manera satisfactoria sus movimientos del 31 de julio. Después de varias horas de interrogatorio, Buckland se desmorona. Confesó el asesinato de Dawn Ashworth. Y cuando le mencionaron el asesinato de Linda Mann, esperaban que Buckland admitiese también su culpabilidad. Pero negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato de Linda Mann. No era lo que la policía esperaba oír.
Estábamos totalmente convencidos de que si había asesinado a una chica, también debía ser responsable de la muerte de la otra. Tales eran las circunstancias que creíamos que no podía ser nadie más. El jefe de policía, Baker, está decidido a cerrar los dos casos. Está seguro de que Richard Buckland ha matado tanto a Lindemann como a Dawn Ashworth. En su lucha por llevarlo ante los tribunales, a Baker se le ocurre una extraña idea. No sabe hasta qué punto influirá esa idea en el curso de la historia. Desde que Watson y Crick descubrieron la doble hélice en 1953, el ADN y sus misterios han interesado a muchas generaciones de científicos. Y los científicos que estaban a la cabeza en la investigación del ADN trabajaban muy cerca de allí. Sabía que por aquel entonces el doctor Alec Jeffries había estado trabajando en la Universidad de Leicester con unas pruebas de ADN para comprobar la paternidad de inmigrantes. Y una de las cosas que se me quedó grabada es que había sido capaz de asegurar sin lugar a dudas que un niño era hijo de un matrimonio que reclamaba su paternidad gracias al ADN. El doctor Jeffries sabía que el ADN humano es prácticamente idéntico. Más del 99% del ADN es el mismo en todos los humanos. Es lo que nos hace tener 2 orejas, 2 ojos, una nariz, 5 dedos en cada mano. Pero Jeffries quería saber más sobre el otro 1%. En 1984 descubrió que había una parte del ADN que era distinta en cada individuo. Una especie de huella dactilar. Y cuando el jefe de policía Baker pensó en el trabajo de Jeffries, le surgió una duda. Si el ADN puede probar la paternidad, ¿puede también probar si Richard Buckland había matado a Dawn Ashworth y a Lindemann? No iba a ser una tarea sencilla. Las muestras de semen tomadas hace 3 años puede que ya no sirvan. Han sufrido todo el proceso de recogida de muestras de la escena del crimen, almacenamiento por parte de la policía y manipulación por parte de profesionales que no son científicos. Las muestras pueden ser cualquier cosa menos frescas, lo que puede significar que sean totalmente inútiles. En 1985, la prueba de ADN era una técnica muy interesante. Pero la verdad es que no se sabía si sería útil para la ciencia forense o no. Pero la policía está dispuesta a intentar cualquier cosa. Envían al laboratorio las muestras de la escena del crimen. Aunque estos investigadores hayan estudiado el ADN, nunca lo han utilizado para resolver un crimen. Los resultados de estos experimentos son completamente impredecibles. Lo primero que hacen los científicos es disolver la muestra para extraer el ADN. En esa época necesitaban una muestra del tamaño de una moneda por lo menos para generar el perfil de ADN. Después, Jeffries se dedica a localizar los fragmentos de ADN que son únicos en cada individuo. Para hacer esto, utiliza una técnica conocida como RFLP, las siglas en inglés de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Y lo que hace esto es cortar el ADN en secciones de diferentes tamaños. Para conseguir el perfil de ADN que necesita Jeffries, tiene que ordenar los fragmentos por tamaño. Después, los fragmentos se colocan sobre uno de los extremos de una bandeja de gel. Los técnicos le aplican a esta una corriente eléctrica y la electricidad desplaza los fragmentos a lo largo del gel. El gel funciona como un colador. Y de esta forma los fragmentos pequeños se desplazan más rápido a través del gel y los grandes van más lento. Al final del proceso tenemos una impresión de rayos X que muestra un código de barras. Pueden parecer manchas al azar, pero este código de barras es único. Durante más de 100 años, las huellas dactilares han sido la mejor manera para identificar a alguien, pues nunca se ha encontrado coincidencia alguna entre miles de millones de personas. Si los científicos consiguen lo mismo con el ADN, una sustancia que está en cada célula de cada organismo, estaríamos siendo testigos de una revolución. Los resultados no tardan en estar listos.
El ADN de la escena del crimen de Linda Mann y de la de Dawn Ashworth coinciden a la perfección. Los dos asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. Pero entonces el caso da un giro inesperado. El perfil de ADN no encaja con el único sospechoso de los crímenes, Richard Buckland. A pesar de su atormentada confesión, Buckland no había matado a nadie. Todos los policías estaban fuera de sí cuando llegó la información. No podían creerlo. Fue un golpe muy duro. Dudábamos mucho de la fiabilidad de la prueba que teníamos entre manos. Queríamos creer en ella, pero por otro lado nos estaba diciendo que Buckland no era la persona que creíamos que era. Noviembre de 1986. El tribunal se pronuncia sobre el caso contra Richard Buckland. La Fiscalía ha sido debidamente informada de las investigaciones científicas y como resultado ha decidido que el proceso contra el señor Buckland no seguirá adelante. En ese instante la ciencia forense dio un vuelco total. La primera vez que se usa el análisis de ADN no es para condenar al sospechoso, sino para exonerarlo. Es muy patético, porque en este caso, de no haber sido por los análisis de ADN, no habría sido exonerado y tenía muchas posibilidades de ir a la cárcel por un crimen que no había cometido. Pero si Buckland no había sido, ¿quién lo hizo? Ahí fuera, en algún lugar, estaba el responsable del asesinato de dos chicas. Y teníamos que hacer algo distinto de lo que habíamos estado haciendo para capturarlo. La policía cuenta ahora con una herramienta con la que resolver el caso, el perfil de ADN. Lo único que les falta es el sospechoso. En Wichita, Kansas, BTK había estado torturando y matando gente mucho antes de que existiesen los análisis de ADN. Pero la policía tiene ahora a la ciencia de su lado y pruebas antiguas que han ganado mucho potencial. Una prueba que teníamos de todos los escenarios era el ADN. En 2004, el análisis de ADN ya había sido perfeccionado hasta rozar la categoría de arte. Los laboratorios obtenían los perfiles mucho más rápido. Pero el ADN de Wichita había pasado casi 30 años almacenado. Los investigadores del caso BTK ni siquiera saben si las muestras habrán soportado el paso del tiempo. Algunas de las pruebas que se recogieron en su momento eran la ropa y los restos encontrados bajo las uñas de Vicki Wegerle. El método que se llevaba a cabo en los 80, cuando Richard Buckland fue exonerado, era muy lento y requería muestras abundantes. Ahora no se precisa más que un poco de material genético porque los científicos han encontrado la manera de aprovechar la extraordinaria capacidad del ADN para reproducirse. En realidad, es una reacción que ocurre en nuestras células de forma natural. Cada vez que la piel se muda, por ejemplo, las células se están regenerando constantemente. Cada célula contiene nuestro ADN y para que las células se puedan reproducir, el cuerpo hace copias del ADN. Consiguiendo que el ADN se copie a sí mismo, se puede manipular una prueba muy pequeña para poder llevar a cabo muchos tests distintos. Esto se consigue gracias a un proceso llamado PCR, que son las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. La ventaja principal del PCR es que se puede obtener un perfil genético de una muestra hasta 10.000 veces más pequeña de lo que antes se necesitaba. Las muestras de ADN se calientan a gran temperatura. El calor hace que se separen las conexiones del ADN. Cuando las partes se enfrían, una enzima llamada polimerasa hace copias de ellas.
hasta que la muestra de ADN es lo suficientemente grande como para poder analizarse. Así es como funciona el PCR con muestras frescas, cuidadosamente manipuladas por científicos expertos. Pero ese no es el caso con estas muestras. La policía teme que las muestras de BTK estén demasiado degradadas. Se recogieron en la escena de un crimen. Tienen más tiempo que la edad de algunos de los miembros del laboratorio. Así que los agentes esperan con ansias una respuesta. Y entonces, Sally Steadman les da una respuesta más de 20 años después de que la prueba cayese en manos de la policía. Fuimos capaces de elaborar un perfil a partir de la muestra recogida de las medidas de Josephine Otero, así como de los restos encontrados bajo las uñas de Vicki Wegerle. La policía tiene por fin una fotografía genética de BTK. Pero Steadman ya no puede hacer nada más. En ese momento la tecnología de ADN ya había hecho todo lo que podía para resolver el crimen. Ahora necesitamos saber a quién correspondía este perfil. Tienen la esperanza de poder encontrarle el CODIS. El CODIS, que serían las siglas en inglés de Sistema Combinado de Índices de ADN, es una base de datos estadounidense de muestras de ADN tomadas de los delincuentes. Esta base de datos ha sido confeccionada a lo largo de los años por la policía. En 2004, el CODIS contiene más de 1,5 millones de perfiles de ADN, y los investigadores esperan que el de BTK esté entre ellos. Así que introdujimos los resultados de las pruebas en la base de datos para comprobarlas con las de otros laboratorios. Pero el CODIS no dio ningún resultado. Sabíamos que buscábamos a una sola persona por todos los asesinatos y que no había otros casos sin resolver que hubiesen sido contrastados con el CODIS, con el mismo perfil de ADN. Y eso era todo lo que sabían. A menos que BTK asesinase de nuevo o se identificase él mismo, la policía no tenía manera de seguirle la pista. Noviembre de 1986 en Leicestershire, Inglaterra. Por primera vez en la historia, la policía ha utilizado una prueba de ADN en un caso criminal. Pero en lugar de encontrar al culpable, la prueba ha conseguido exonerar al único sospechoso de los asesinatos de Linda Mann y Dawn Ashworth. Teníamos que preguntarnos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los investigadores pensaron que el ADN de alguien de la zona debía coincidir con el perfil que habían obtenido. Así que llevaron al límite esta nueva y revolucionaria herramienta. Entonces decidimos que haríamos pruebas de ADN a todo el mundo que vivía en los 3 pueblos. Ya se había hecho antes, pero no con sangre. Se había hecho con huellas dactilares. En otras partes del país, los detectives habían tomado todas las huellas de los que residían en un pueblo o en una zona concreta. Así que pensé, si se puede hacer con huellas dactilares, también se puede hacer con sangre. Por primera vez en todo el mundo, la policía lanzó una operación de recogida de muestras de ADN. Los agentes pedían a todos los varones residentes en Leicestershire de entre 17 y 34 años que diesen una muestra de sangre. Dado que sabían que el grupo sanguíneo del asesino era el A, todo el que tuviera otro grupo quedaba libre de sospecha. Eso nos permitió eliminar 3/4 partes de los sospechosos, quedando unos 1000 individuos que serían sometidos a la prueba del ADN. No deja de ser una operación enorme. En aquellos tiempos tardábamos una semana en generar un perfil de ADN. Era un método muy arcaico, muy laborioso, muy largo y muy caro. Y además, solo había un puñado de personas en todo el mundo capaces de llevar a cabo esta técnica. Realmente fue cuando se estaba empezando a hacer, así que los análisis que constituyen la operación en sí los llevábamos a cabo media docena de personas. Tardamos más de 6 meses en terminar y estábamos trabajando sin descanso día tras día.
La ciencia forense ha dado resultados, pero no los que los investigadores buscaban. Ninguno de los perfiles corresponde con el del asesino de Linda Mann y Dawn Ashworth. Y de repente, un golpe de suerte. Inesperadamente, una mujer llama a la policía. Había estado en una fiesta, en un bar, con compañeros de trabajo. Y durante una conversación en esa fiesta, un hombre llamado Kelly contó que había dado su muestra de sangre en lugar de otro hombre. Los agentes interrogaron a Kelly. Él les contó que un amigo le había dado 200 libras para hacerse las pruebas en su lugar. Había sido un hombre llamado Pitchford. Colin Pitchford tenía 27 años. Era un empleado de una panadería y padre de 2 hijos que vivía cerca de Littlethorpe. Estaba claro que si Kelly se había hecho la prueba en lugar de Pitchford, es que había algo raro. Revisando sus antecedentes, la policía comprobó que había sido detenido por exhibicionismo. El 19 de septiembre de 1987, la policía arresta a Pitchford en su casa. Después de 3 años de frustración, por fin habían encontrado al culpable. Para probarlo, le tomaron una muestra de ADN directamente a él. Las pruebas de ADN ya habían demostrado que los 2 asesinatos habían sido obra del mismo hombre. ¿Sería ese hombre Colin Pitchford? La coincidencia con las muestras encontradas en la escena de los asesinatos de Linda Mann y Dawn Ashworth era del 100%. La probabilidad de encontrarle era de 1 entre varios millones. En 1988, por primera vez en la historia, se utilizó una muestra de ADN en un juicio para condenar a un sospechoso. Colin Pitchford es condenado a cadena perpetua. Nos dimos cuenta de que era algo que se iba a extender por todo el mundo. Era una técnica que no podía ser pasada por alto en las futuras investigaciones criminales. Gracias al impacto que tuvo el caso, ha sido posible perfeccionar los análisis de ADN como se ha hecho hasta ahora. Los análisis de ADN han revolucionado el trabajo policial. Hoy en día, cualquier rastro que deje un criminal puede servir para identificarlo. Podemos extraer el ADN de cualquier tipo de fluidos corporales, como la sangre, el semen o la saliva, o también de células muertas de la piel, por ejemplo. De modo que se trata de una técnica extremadamente poderosa. En 1993, el ADN ayudó a identificar los restos del último zar de Rusia y de su familia, 75 años después de ser ejecutados por los revolucionarios. El ADN también es la esperanza de aquellas personas que son acusadas erróneamente. En 1993 se demuestra la inocencia de Kirk Bloodworth, el primer condenado a muerte exonerado gracias a las pruebas de ADN. En 2004, solamente en Estados Unidos se ha utilizado el ADN en unas 20.000 investigaciones criminales. Y en Wichita, Kansas, los agentes asignados al caso BTK esperan poder incluir un nombre a esa lista. BTK era extremadamente meticuloso. Ninguna de las pruebas que dejó sirvieron para identificarlo, en esa época. Pero la policía tiene ahora el ADN de BTK. Temen que pueda volver a matar. Así que hacen lo mismo que hizo la policía británica en los 80. Una operación de recogida de ADN. Ya no se necesita la sangre para tomar una muestra de ADN. La ciencia ha evolucionado tanto que ahora basta un poco de saliva.
Así que tomamos muestras de policías, de periodistas, de escritores de libros, de cualquier persona de la que tuviésemos constancia que sabía algo del caso. El ADN se convirtió en la piedra angular de la investigación. Tomamos 1.326 muestras en 11 meses. Las muestras llegaban en tandas de 25 o 50 y trabajábamos tan rápido como podíamos para procesar tantas como fuera posible. Siempre teníamos la esperanza en cada tanda de que alguna de esas muestras coincidiese. El laboratorio comparó cada una de las muestras con el perfil de BTK, pero no hubo resultado. La presión aumenta. BTK podría volver a matar de nuevo. El ADN puede no ser suficiente para encontrarlo, así que las autoridades deciden provocarle a través de su ego. Sabíamos que le encantaba la publicidad, se alimenta de ella. Y los medios de comunicación locales colaboraron. Tenemos la certeza de que esta carta es de BTK. Hice un total de 22 ruedas de prensa a lo largo de los siguientes 11 meses para intentar mantener el contacto con BTK y provocarle para que se comunicase con nosotros y estuviese interesado en la investigación. La táctica da resultado. El FBI ha confirmado que la carta recibida por la cadena Cake TV y en poder de la policía de Wichita desde el miércoles 5 de mayo fue enviada por BTK. No teníamos tiempo ni de respirar. Cada 5 o 6 semanas se volvía a comunicar con nosotros. Cualquier agente que haya estado en la policía de Wichita ha deseado tener la oportunidad de pillar a BTK. Algunos de ellos, aun estando en su lecho de muerte, seguían estudiando los casos para intentar averiguar quién era. Parece que nadie lo conseguirá nunca. Pero entonces BTK tiene un descuido. Manda otra carta más, y con ella una especie de ADN digital, un disquete de ordenador. Junto a los datos que se crean con un ordenador, él crea metadatos automáticamente que son códigos invisibles pero fáciles de encontrar, y de repente consiguen una pista vital. Los metadatos indicaban quién poseía la licencia de la copia de Microsoft Word que se había utilizado. Solo aparecía el nombre de pila. El nombre es Dennis. El disquete también les da una dirección. Es un lugar donde nadie habría esperado encontrar a BTK. El disco había estado en la Iglesia Luterana de Cristo, en el 53 de Hillside, en Wichita, Kansas, y el único Dennis que había entre los miembros de esa congregación era un hombre llamado Dennis Rader. Dennis Rader difícilmente encaja en el estereotipo de asesino en serie sanguinario. Trabajaba en la ciudad de Park City, controlando los perros en la calle. Era un funcionario de aplicación del código. Era un tipo normal y corriente. Tenía una vida normal en un vecindario normal. Tenía hijos, tenía esposa. Eso fue lo más duro de aceptar, que era un tipo normal haciendo cosas atroces. El comando especial está preparado para detener a Rader. Pero quizá él ya sospeche que tienen su ADN. Así que antes de pasar a la acción, los investigadores quieren probar que Rader es BTK sin ponerle sobre aviso. Queríamos estar seguros. Una manera de hacerlo era consiguiendo su ADN. Sabíamos que si se lo pedíamos directamente, se negaría. Pero el ADN traspasa generaciones. Si Rader es padre, su descendencia tiene su ADN. Así que investigamos a su familia y descubrimos que tenía 2 hijos. Uno de ellos era una chica de 24 años. Y podíamos conseguir, por orden judicial, una muestra biológica que le había tomado su ginecólogo. La prueba de ADN familiar se utiliza frecuentemente en casos judiciales de inmigración y de paternidad, y ahora puede ayudarnos a capturar a un monstruo. La mitad de nuestro ADN proviene de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Y por eso se puede comparar y encontrar las coincidencias entre un análisis de un progenitor y su hijo. Una orden judicial permite a la policía obtener el resultado de la citología de la hija, y este es enviado directamente al laboratorio forense del FBI en Kansas. El resultado es irrefutable. El padre de la chica es el individuo que dejó las muestras de ADN en las escenas del crimen.
Y ese es Dennis Rader. El 25 de febrero de 2005, Rader va tranquilamente a su casa a comer cuando es detenido por la policía. Los interrogadores le piden que les dé una muestra de ADN. Y los resultados coincidían a la perfección. Incluso después de 20 años de doloroso silencio, sin ningún testigo nuevo ni ninguna escena del crimen, la policía tiene la prueba que necesita. La probabilidad de que haya otro ADN igual es de 1 entre 23 cuatrillones. En estos 20 años, los caminos de la ciencia y la justicia se han encontrado. Antes, una muestra de semen podía servir para encontrar el grupo sanguíneo, pero no bastaba para condenar a alguien. Ahora, aplicando las nuevas técnicas a pruebas de varias décadas de antigüedad, la policía de Kansas ha utilizado el propio ADN del asesino para encerrarlo. Sabemos que las pruebas que tenemos ahora son irrefutables. Sabemos que es él. Y Dennis Rader también lo sabe. En ese momento nos preguntó por el ADN. Le explicamos que lo habíamos obtenido de sus hijos y que estábamos seguros de que era él. En ese momento confesó que era BTK. Después de admitirlo, ya no dejó de hablar. Durante las siguientes 30 horas relata con un detallismo enfermizo cada uno de sus horrorosos crímenes. Teníamos su ADN y teníamos su confesión. La condena estaba garantizada. Rader se declara culpable. El juez le condena a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Si no fuese por el ADN, aún podría estar en la calle. Era una sensación fantástica. Era un alivio que una persona que había tenido aterrorizado a todo Wichita. Era un alivio que ya nadie tuviese que preocuparse nunca más por él. Tras la condena de BTK, el ADN ha seguido cerrando cientos de casos. Y las herramientas de los forenses no dejan de evolucionar. Una de las cosas más interesantes es conseguir que el proceso sea más rápido. Hoy en día el proceso completo lleva de 8 a 10 horas. Hemos estado trabajando para intentar que el proceso tarde 20 minutos o menos. Llegará el día en el que un análisis de ADN no tarde más que una simple comprobación del carnet de identidad. Dentro de poco tiempo, los científicos serán capaces de generar un perfil de ADN a partir de un resto de sudor dejado por la palma de la mano o un dedo. A medida que la ciencia evoluciona, sus posibilidades aumentan exponencialmente. Ahora el perfil de ADN no es más que un conjunto de marcas. Algún día será como un retrato robot policial. Se podría analizar una muestra de ADN y conseguir una descripción de las características físicas que serían tan singulares que serían suficientes para encontrar directamente a la persona. Pero hay algo que no se debe olvidar. La ciencia forense es un arte, y las herramientas son tan buenas como lo sean las personas que las usan. No es tan fácil como decir, tenemos el perfil de ADN, así que él cometió el crimen. Tiene que haber algo más que corrobore la prueba de ADN. Se tiende a pensar que solo con eso basta, pero es un error. Este método revolucionario ha reinventado la ciencia forense, al usar la tecnología para inclinar la balanza de la vida y la muerte hacia el lado de la justicia. Creo que hemos hecho un avance muy significativo con esto. Y podemos afirmar que la técnica ha tenido un gran éxito y se ha convertido en un fenómeno mundial. Todo esto solo va a ir a mejor. La técnica ha evolucionado mucho en los últimos 12 o incluso 20 años y solo puede seguir yendo a mejor. La tecnología se perfecciona. En defensa se utiliza el ADN para el proyecto Inocencia, que se dedica también a la revisión de casos antiguos. Hemos resuelto muchos casos antiguos gracias al ADN, no solamente este.